Hola, mi nombre es David Suchet y estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde encontramos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. Leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación, y hoy lo lloraré en esa historia. Hoy es el día 350. Solo hay 365 días en el año, y eso significa que estamos a unos días de la conclusión de esto. Estamos leyendo de Santiago, capítulo 1 y 2, Filipenses, capítulos 3 y 4, y Proverbios, capítulo 30, versículos 1 al 6, la carta de Santiago, capítulo 1. Saludo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A las 12 tribus en la dispersión, saludo, fe y sabiduría, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas. Porque sabéis que la prueba de vuestra fe produce constancia, y dejad que la constancia tenga su pleno efecto, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que da a todos los hombres generosamente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, sin dudar. Porque el que duda es como una ola del mar que es impulsada y sacudida por el viento. Porque no debe suponer tal persona que un hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos, recibirá del Señor pobreza y riquezas. Que el hermano humilde se gloríe en su exaltación y el rico en su humillación, porque como la flor de la hierba pasará. Porque sale el sol con su calor abrasador y seca la hierba. Su flor cae y su belleza perece. Así el hombre rico se desvanecerá en medio de sus búsquedas, pruebas y tentaciones. Bienaventurado el hombre que soporta la prueba, porque cuando haya superado la prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, y él mismo no tienta a nadie. Pero cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su propio deseo. Entonces el deseo, cuando es concebido, engendra el pecado, y el pecado, cuando está desarrollado, engendra la muerte. No os dejéis engañar, amados hermanos míos. Toda buena dote y todo don perfecto es de lo alto, desciende del Padre de las luces, en quien no hay variación ni sombra por cambio de voluntad propia. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos especie de primicias de sus criaturas. Yo sé esto, amados hermanos míos, que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para enojarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por tanto, desechad toda inmundicia y toda inmundicia de maldad, y recibid con mansedumbre la palabra implantada que puede salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra, y no oidores, engañándoos solo a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es como un hombre que observa su rostro natural en un espejo. Porque se observa a sí mismo y se va, y al instante olvida cómo era. Pero el que mira la ley perfecta, la ley de la libertad, y persevera, sin ser oyente que olvida, sino hacedor que actúa, será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de este hombre es una religión vana, pura e inmaculada delante de Dios y Padre. ¿Es esto visitar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción y mantenerse sin mancha del mundo? Capítulo 2. Advertencia contra la parcialidad. Hermanos míos, no seáis parciales mientras mantenéis la fe en nuestro Señor Jesucristo, el Señor de la gloria. Porque si entra en vuestra asamblea un hombre con anillos de oro y vestido lujoso, y también entra un hombre pobre vestido con ropa andrajosa, y prestáis atención al que viste ropa elegante y decís: siéntate aquí, por favor, mientras decís al pobre: párate ahí o siéntate a mis pies, ¿no habéis hecho distinciones entre vosotros y os habéis convertido en jueces con malos pensamientos? Escuchen, amados hermanos míos, ¿no ha elegido Dios a los pobres del mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a quienes lo aman? Pero has deshonrado al pobre. ¿No es el ritual que os presiona? ¿No son ellos los que os arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman ese honorable nombre con el que os llaman?
Si realmente cumples la ley real, según la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo haces bien. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y sois convictos por la ley como transgresores. Porque quien guarda toda la ley pero falta en un punto, se hace culpable de todas ellas. Porque el que dijo no cometer adulterio también dijo no matar. Si no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley, así hablas y actúas como aquellos que han de ser juzgados bajo la ley de la libertad. Porque el juicio es impiedad para aquel que no ha tenido misericordia, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. La fe sin obras está muerta. Hermanos míos, ¿de qué le sirve al hombre que dice que tiene fe y no tiene obras, su fe podrá salvarlo? Si un hermano o una hermana están mal vestidos y carecen del alimento diario, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, sin darles lo necesario para el cuerpo, ¿de qué les sirve? Así que la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo por mis obras te mostraré mi fe. ¿Crees que Dios es uno? Lo haces bien. Hasta los demonios creen y se estremecen. ¿Quieres que se te muestre, insensato, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ves que la fe estaba activa junto con sus obras, y la fe se completaba con las obras, y se cumplió la escritura que dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Ves que un hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera no fue también justificada por las obras la ramera, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. Calle. Carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 3, pérdida de todo para ganar a Cristo. Finalmente, hermanos míos, regocijaos en el Señor. Escribirte lo mismo no me resulta molesto y es seguro para ti. Cuidado con los perros. Cuidado con los malvados trabajadores. Cuidado con los que mutilan la carne. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión, los que adoramos a Dios en espíritu y nos gloriamos en Cristo Jesús, y no ponemos confianza en la carne, aunque yo mismo tengo motivos para confiar también en la carne. Si alguno piensa tener motivos para confiar en la carne, mas yo he circuncidado al 8º día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, a un hebreo nacido de hebreos, en cuanto a la ley, a un fariseo en cuanto al celo. Perseguidor de la iglesia, irreprensible en cuanto a la justicia bajo la ley. Pero cualquier ganancia que obtuve, la conté como pérdida por causa de Cristo. En verdad, lo estimo todo como perdido por el valor incomparable de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por amor de Él lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él. No tener una justicia propia basada en la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia de Dios que depende de la fe. Para que pueda conocerlo a Él y el poder de su resurrección y compartir sus sufrimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Para que, si es posible, alcance la resurrección de entre los muertos, avanzando hacia la meta, y no que ya la haya obtenido, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para hacerla mía, porque Cristo Jesús me ha hecho hermanos suyos. No considero que lo haya hecho mío. Pero una cosa hago, olvidándome de lo que queda atrás y esforzándome hacia lo que está por delante, y prosigo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Los que somos maduros, tengamos así la misma opinión, y si en algo tenéis otra opinión, Dios también os lo revelará. Solo mantengámonos fieles a lo que hemos alcanzado. Hermanos, uníos a imitarme, y fijaos en los que así caminan, ya que tenéis ejemplo en nosotros para muchos de los cuales os he dicho muchas veces y ahora os lo digo aún con lágrimas, andad como enemigos de la cruz de Cristo. Su fin es la destrucción, su Dios es el vientre, y se glorían en su vergüenza con la mente puesta en las cosas terrenas. Pero nuestra comunidad está en el cielo,
y de allí esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, que cambiará nuestro humilde cuerpo para que sea semejante a su cuerpo glorioso, por el poder que le permite incluso sujetar todas las cosas a sí mismo. Capítulo 4. Exhortaciones. Por eso, hermanos míos, a quienes amo y anhelo mi gozo y mi corona, estad firmes así en el Señor, amado mío, ruego a Yodia, y ruego a Sintique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y también te pido a ti, que eres un verdadero colaborador, que ayudes a estas mujeres, porque ellas han trabajado conmigo en el Evangelio, junto con Clemente y el resto de mis colaboradores cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez, les diré, regocíjense. Que todos los hombres conozcan tu paciencia. El Señor está cerca. No os afanéis por nada, sino que en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es misericordioso, si hay alguna excelencia, si hay algo digno de alabanza, en estas cosas pensad. Lo que habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Reconocimiento de los dones de Filipenses. Me alegro mucho en el Señor de que ahora por fin hayas revivido tu preocupación por mí. De hecho, estabas preocupado por mí, pero no tuviste oportunidad. No es que me queje de mis necesidades, porque he aprendido a estar contento en cualquier estado en el que me encuentre. Sé humillarme y sé abundar en todas y cada una de las circunstancias. He aprendido el secreto para afrontar la abundancia y el hambre, la abundancia y la miseria. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Sin embargo, fue amable de su parte compartir mi problema. Y vosotros mismos, filipenses, sabéis que al principio del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia se asoció conmigo para dar y recibir, excepto vosotros solo para el mismo. Y Tesalónica me enviaste ayuda una y otra vez. No es que busque el regalo, sino que busco el fruto que aumente su crédito. He recibido todo el pago, y más estoy lleno, habiendo recibido de la Epafrodita los presentes que enviasteis, una ofrenda fragante, un sacrificio acepto y agradable a Dios. Y mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas y gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludos finales y bendición. Saluda a cada St. En Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Os saludan todos los santos, especialmente los de la casa del César. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. El libro de los Proverbios, capítulo 30, versos 1 al 6. Dichos de Agur. Las palabras de Agur hijo de Yacca de Masa. El hombre le dice a Etio y a Ucal. Seguramente soy demasiado estúpido para ser un hombre. No tengo la comprensión de un hombre. No he aprendido sabiduría, ni tengo conocimiento, del Santo, que ascendió al cielo y descendió, que recogió el viento en sus puños, que envolvió las aguas en un manto, que estableció todos los fines de la tierra. ¿Cuál es su nombre y cuál es el nombre de su Hijo? Seguramente sabes que cada palabra de Dios resulta cierta. Él es escudo para los que en Él se refugian. No añadas más a sus palabras, no sea que te reprenda y seas hallado mentiroso, hermano. Y te alabamos. Muchas gracias otro día. Gracias Señor por un día más para este próximo paso. Por la carta de Santiago, por la conclusión de la carta de San Pablo a los Filipenses. Te damos gracias Dios, te pedimos que por favor nos ayudes a ponerlos en práctica. Ayúdanos a poner en práctica esta instrucción en nuestras vidas. Ayúdanos a ser no solo oidores de la palabra, sino también hacedores de tu palabra. Señor Dios, deja que este tiempo que hemos pasado escuchando tu palabra no simplemente nos inunde y simplemente lo olvidemos y no cambiemos por ello. Pero ayúdanos a poner esto en práctica, a poner en acción en nuestras vidas el amor de nuestros corazones.
Y ayúdanos a hacer todo esto en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios Padre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, alabado sea Dios. Oh Dios mío. Dijimos que nos quedamos atrás. Sí, dijo ayer Hechos capítulo 28. Y hoy comenzamos la carta de Santiago. Carta muy corta, solo 2 días, capítulos 1 y 2, y mañana serán los capítulos 3 a 4 y 5. Pero James, ¿quién es James? Santiago es, como él dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Lo más probable es que Santiago, según San Jerónimo, Santiago fuera hijo de Clopis y María la esposa de Clopis. Dice muy claramente en las Escrituras que María, la esposa de Clopis, era la madre de Santiago y José. Y entonces hay, yo diría, una tradición más reciente de que, bueno, podríamos repasar todo esto, pero diríamos esto, que la antigua tradición de la Iglesia siempre ha sido que María era virgen, que ella no tuvo otros hijos aparte de Jesús. Hablamos de este par de veces cuando llegamos a los Evangelios, y yo diría que los hermanos de Jesús es en realidad la palabra griega adelphoi, que podría significar hermanos, significa parientes, podría significar primos. Entonces, la tradición más antigua de la Iglesia era que Jesús no tenía otros hermanos y que aquí nuevamente, incluso San Jerónimo y los siglos 3 y 4 decían, no, Santiago es primo de Jesús. Es un foi adulto de Jesús, y es hijo de María, esposa de Clovo, que ya está indicado en las Escrituras. Así que ese es James. James es el obispo de Jerusalén. Lo logramos. De acuerdo. Entonces él está escribiendo en Jerusalén a las tribus de la dispersión, básicamente a todos aquellos cristianos judíos que estaban fuera de Palestina, fuera de esa región. Y es que me encanta cómo Jaf habla de la carta de James. Tiene un estudio bíblico en él. Creo que se llama Perlas de Sabiduría o algo así. Y es tan bueno porque James es tan bueno. Y que el estudio de la Biblia es genial porque Jaf es genial, pero el estudio de la Biblia es realmente genial porque la carta de Santiago es simplemente fenomenal donde, Dios mío, comienza diciendo, tened por sumo gozo cuando os encontréis con varias pruebas para la prueba de vuestra fe produce firmeza. Y esto es tan increíble. No sé siquiera qué destacar, porque Santiago habla de tantas cosas en estos 2 primeros capítulos sobre las que vale la pena reflexionar y orar. Es casi como la versión del Nuevo Testamento del libro de Proverbios. Somos casi cada línea es otra pequeña joya, otra pequeña. Mientras Jaf habla de otra perla que podemos tomar y aplicar a nuestras vidas, por ejemplo. Él diría esto, diríamos en el versículo 12. Bienaventurado el hombre que soporta la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie diga cuando es tentado soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. Y luego es realmente importante que reconozcamos esto y otro tan importante. Primero 19 Sepan esto, amados hermanos míos, que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para enojarse, porque la ira del hombre no obra para la justicia de Dios. Solo una joya más y pongo un regalo. Reconocemos también que Santiago habla de religión verdadera y religión falsa, porque si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de ese hombre es vana. Creo que eso es fascinante, ¿no? Donde pensamos cuál es nuestro discurso tiene que ver algo que ver con pertenecer a la religión verdadera, pertenecer al Señor de verdad, en lo más profundo de nuestro corazón. Bueno, Santiago seguirá. Mañana escucharemos más sobre esto. Continuará hablando un poco más sobre cómo nuestro habla revela la verdad de nuestro corazón y cómo seremos confiables en cada palabra que pronunciemos. Y creo que es realmente notable que si alguien se cree religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de ese hombre es vana. Y nuevamente puedo volver a esto, porque ¿con qué frecuencia decimos palabras que no deberían decirse? Dios mío, simplemente decimos cosas de chismes.
Decimos cosas de detracción. Decimos cosas. Nosotros nuevamente, tomamos el nombre del Señor en vano, todos estos pedazos. Y nos damos cuenta de que cuando hacemos eso estamos demostrando que no pertenecemos al Señor. Esta es simplemente una religión loca que es pura e inmaculada ante Dios y el Padre. Es esto visitar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción y mantenerse incontaminado por el mundo del mundo, cuidando de nuevo a los que están, de los que nadie más se ocupa. De eso se trata la verdadera religión. Y luego tenemos, por supuesto, esta gran enseñanza en Santiago, que dice que la fe sin obras está muerta. Y esto es realmente interesante y quiero ser polémico al respecto, pero es realmente importante. Cuando San Pablo escribe sobre obras, habla de obras de la ley. Recuerden que siempre que San Pablo escribe y dice que no sois justificados por las obras, sois justificados por la fe. Le preguntamos que está hablando de las obras de la vida, del pacto del Antiguo Testamento. El pacto del Antiguo Testamento no justifica a nadie. El pacto del Nuevo Testamento es lo que justifica. Jesús nos justifica, ¿verdad? Nuevamente, por gracia somos justificados. Somos salvos por gracia a través de la fe. Trabajar en el amor es la formulación completa de la visión católica de lo que realmente es la salvación. ¿Salvado por la gracia? El regalo de Dios a través de la fe. Sí, esa respuesta al don de Dios que se manifiesta en amor. Porque como las Escrituras lo dejan absolutamente claro hoy, la fe en las obras está muerta y esa fe no puede salvarnos. En el versículo 24, ves que un hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Ya sabes, lo sé y no pretendo convertir esto en un argumento, pero uno de los principios de la Reforma Protestante fue la fe sola, así que le fide. Y lo difícil de este tipo de desafío aquí es que la única vez que esas palabras fe y solo se juntan en las Escrituras es aquí, justo aquí en el capítulo 2 de Santiago versículo 24, cuando Santiago dice que puedes ver que un hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y entonces vale la pena resaltar nuevamente lo que estoy tratando de hacer aquí. Es como dije hace un par de días, no estoy tratando de presentar un caso. No estoy tratando de convencer a nadie. En realidad, más o menos lo soy. Realmente creo que Jesús fundó la Iglesia Católica. Y por supuesto que lo soy. Y creo que cada persona encontrará la plenitud de la fe en la Iglesia Católica. Y así, pero todos mis hermanos y hermanas protestantes, todos nuestros amigos que están separados, hermanos en Cristo, básicamente. No estoy tratando de golpearte en la cabeza con esto. Sí. Creo que el Señor Jesús te está llamando a convertirte en católico, pero ese no es el punto. El punto ahora es simplemente explicar un poco, espere un segundo, hemos escuchado en Gálatas, hemos escuchado en Corintios, hemos escuchado estos otros lugares donde San Pablo dice que todo se trata de fe y no de obras. Y, sin embargo, mi historia es que os escucho a vosotros, católicos, hablar de obras todo el tiempo. Bueno, este es uno de los lugares donde, si quieres saber, de dónde sacan los católicos la verdad de que necesitamos tanto la fe como las obras. No nos decimos por obras y no nos decimos por obras. Eso es importante. Pero, ¿de dónde sacan los católicos la idea de que necesitamos fe y buenas obras? Aquí estamos. Este es uno de los muchos lugares de donde proviene el capítulo 2 de Santiago. Una vez más, no intento provocar una discusión, no intento golpear a nadie con esto, sino simplemente tratar de mostrar de dónde sacamos eso. Y como dije, amo al Señor Jesús y amo a nuestros hermanos y hermanas que son católicos, aquellos que no son católicos. Pero sí creo que todos en el mundo deberían ser católicos. Eso es todo. Eso es todo lo que digo. Calle. La carta de Pablo a los Filipenses. Simplemente considero como San Pablo deja tan claro que todo lo demás en la vida no vale nada en comparación con Jesús. De hecho, él dice cualquier ganancia que tuve, este es el capítulo 3, versículo 7. Cualquier ganancia que tuviera, la conté como pérdida por causa de Cristo.
De hecho, todo lo cuento como pérdida por el valor incomparable de conocer a Cristo Jesús mi Señor y continúa haciéndolo aún más intenso. Dice que por él he sufrido la pérdida de todas las cosas y las tengo por basura para poder ganar a Cristo y ser hallado en él. ¿Es tan importante? ¿Por qué? Porque esa palabra rechazar es en realidad la palabra voluntad. Di estiércol. Dirá estiércol. Cuento todo, cada regalo del mundo, cada cosa buena que puedo hacer en el mundo, cada posesión que pueda tener, cada logro que pueda tener. Considero que todo ser fertilizante dirá, comparado con conocer a Jesucristo, no tener una justicia propia basada en la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia de Dios que depende de la fe, para conocerlo. En el poder de su resurrección y participan de sus sufrimientos, haciéndose como Él en su muerte. Para que, si es posible, alcance la resurrección de entre los muertos. Ah, qué importante, qué bueno. Una vez más, no estamos diciendo lo uno ni lo otro, no estamos diciendo fe o trabajo. Porque decir que la fe y las obras son increíblemente importantes. Pero también me encanta este St. La última exhortación de Pablo. Este es el capítulo 4, versículo 4. Estad siempre alegres en el Señor. Nuevamente diré que se regocijen. Que todos los hombres conozcan tu paciencia. El Señor está cerca, no os afanéis por nada sino en todo con oración y súplica con acción de gracias, para que vuestras peticiones sean dadas a conocer a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Las últimas palabras que San Pablo tiene para nosotros hoy en esta carta a los filipenses también son muy buenas sobre lo que nos alimentamos, dice. Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es misericordioso. Si hay alguna excelencia, algo digno de elogio, piensa en estas cosas. Existe algo llamado ley de exposición. Es un principio psicológico. La ley de la exposición son aquellas cosas en las que piensas, aquellas cosas a las que te expones. Esas son las cosas que dan forma a tu corazón y dan forma a tu mente. Esa es una de las razones por las que, durante los últimos 350 días, hemos estado escuchando la palabra de Dios. La ley de la exposición es que si pensamos en cosas que son puras, buenas, hermosas y excelentes, entonces esas cosas se arraigan en nuestras vidas y nos volvemos como ellas. Y eso es lo que hemos sido. Nos hemos esforzado nuevamente, no solo por aprender más acerca de Dios. Oh, eso es muy importante, pero ser transformado, ser como Él porque eso es lo que Él desea. Él desea que tengamos corazones como Él. Así que eso es por lo que estoy orando. Estoy orando por todos los separados, hermanos. Y los que lo son ni siquiera son cristianos todavía. Tal vez los que están en camino en nuestra CIA para bautizarnos, que todos nosotros algún día, tal vez unidos en Cristo Jesús nuestro Señor por el poder del Espíritu Santo en un solo cuerpo, dando gloria al Padre. Estoy rezando por ti. Por favor reza por mí. Mi nombre es David Susha. No puedo esperar a verte mañana. Dios los bendiga.